Dios te bendiga de gran manera. Espero que te encuentres bien en este día. Vamos a dar continuidad a nuestras enseñanzas y, como siempre digo, que puedas tener apuntes ahí mientras estás escuchando y viendo este video, y que si te fue de bendición, que lo puedas estar compartiendo con demás personas. Vamos a estar hablando primeramente acerca del significado de la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que significa literalmente reunión de un pueblo por convocación. El uso local se refiere a una iglesia local específica, una congregación visible en una ubicación determinada, y en el sentido universal abarca a la iglesia universal, todos los creyentes verdaderos en Cristo. La iglesia representa una separación santa del mundo. Como ciudadanos del reino de Dios, los creyentes deben vivir según los principios divinos, rechazando la iniquidad y la inmoralidad. El origen de la iglesia, número uno, en la mente de Dios. La iglesia nació en la mente de Dios el día en que Lucifer pecó, como parte del plan eterno de redención. Número dos, tipológicamente nació del costado del Señor Jesús cuando fue traspasado, saliendo sangre y agua, símbolo de la iglesia emergiendo del sacrificio de Cristo. Literalmente fue fundada el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los aproximadamente 120 creyentes reunidos. Las palabras de Cristo confirman que la iglesia estaba en el futuro, cuando dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia y el reino de Dios. La iglesia como elemento del reino. La iglesia no es el reino de Dios, pero es un elemento fundamental de él. De ella saldrán los futuros gobernantes del reino, quienes serán establecidos por Cristo en el reino milenial. La iglesia es como una perla preciosa que será vista públicamente en su lugar de honor durante el milenio y en la eternidad del reino. Su presencia hace que el reino esté más cerca de este mundo. La verdadera iglesia de Cristo no tiene compromiso con este mundo, sino con el mundo venidero. No puede servir a dos señores simultáneamente. Ahora, la misión de la iglesia en la tierra. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue establecida en la tierra por Él mismo, con 4 misiones fundamentales que definen su propósito y razón de existir. Número 1, adoración y servicio. Adorar y servir a Dios como lugar de su habitación. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Número 2, edificación mutua. Como cuerpo de Cristo, edificar unos a otros, viviendo en amor, santidad y comunión, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Número 3, evangelización mundial, misión para con el mundo perdido, evangelizarlo, llevando el mensaje de buenas nuevas a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y número 4, testimonio luminoso, actuar como luz que ilumina un mundo en densas tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, así resplandezca vuestra luz. La iglesia tiene responsabilidad con Dios, consigo misma y con el mundo. Fue exactamente para esto que fue capacitada por el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahora vamos a ver las ordenanzas de la iglesia. El cristianismo del Nuevo Testamento no es una religión ritualista como el judaísmo de los tiempos de Cristo. La esencia del Evangelio es el contacto directo del hombre con Dios por medio de la fe. Sin embargo, hay 2 ceremonias esenciales por ser divinamente ordenadas: el bautismo en las aguas y la Santa Cena del Señor. Son llamados sacramentos o cosa sagrada u ordenanzas porque son ordenadas por el propio Señor Jesucristo. El bautismo, simbolismo y significado. La palabra bautismo, usada en la fórmula de Mateo 28, significa literalmente sumergir o inmergir. Esta interpretación es confirmada por eruditos de la lengua griega e historiadores de la Iglesia. Vamos a ver lo que significa el bautismo. Una sola inmersión simboliza muerte al pecado y resurrección en Cristo. El bautismo tiene 2 naturalezas: muerte al viejo hombre y vida nueva en Cristo. Y también es una fórmula trinitaria. En nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en las aguas no tiene poder para salvar a nadie. Las personas son bautizadas no para ser salvas, sino porque ya son salvas. Simboliza identificación con Cristo en su muerte y sepultamiento para vivir en novedad de vida. El papel del cristiano en el reino: buscar insensatamente. Es responsabilidad del creyente buscar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, teniendo hambre y sed de la presencia y poder divino. Esforzarse por entrar. Solo quien se esfuerza se apodera del reino. Los movidos por Dios resuelven romper con prácticas pecaminosas y seguir a Cristo. Combatir por la fe. Pertenecer al reino requiere esfuerzo sincero y constante, un combate de fe con fuerte voluntad de resistir a Satanás y al pecado. No conocerán el reino de Dios aquellos que raramente oran o que tienen negligencia con la palabra o tienen poca hambre espiritual. Es para creyentes como José, como Elías, como Daniel, o como mujeres como Débora, Ruth, Esther, María o Ana. Una evidencia máxima de que la persona está viviendo el reino de Dios es vivir una vida de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La iglesia y el reino de Dios, naturaleza y poder. Mas, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto lo dice Mateo capítulo 12, versículo 28. El reino de Dios en el presente significa Dios interviniendo y predominando en el mundo para manifestar su poder, gloria y prerrogativas contra el dominio de Satanás y la condición actual de este mundo. El reino abarca el poder divino sobre el gobierno de Satanás, poder para operar milagros, la predicación del Evangelio que produce convicción, salvación y santificación, y el bautismo en el Espíritu Santo con poder para testificar. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son los 5 dones ministeriales que operan en la iglesia. Dice Efesios capítulo 4, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos ver al apóstol, que es el que lanza el fundamento, al profeta, que fiscaliza a través de la revelación, al evangelista, persuade y trae almas, al pastor, que guarda y levanta paredes, al maestro, que instruye y organiza. Estos 5 dones ministeriales fueron dados por Cristo para el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver el ministerio apostólico. Sí, podemos ver que Jesús ocupó todos los cargos ministeriales. Es llamado apóstol como enviado del Padre. Solo Él ocupa esta categoría de enviado del cielo. Los 12 apóstoles del Cordero. Nadie más puede ocupar esta clase, pues fueron testigos oculares de la vida y resurrección de Cristo. Aquellos que lanzaron las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento. Pablo está en esta graduación, pues escribió la mayoría de las doctrinas neotestamentarias. Y los que no escribieron doctrinas del Nuevo Testamento, como Epafrodito y Bernabé, muchos misioneros de hoy están en esta clase. Vamos a ver el ministerio profético. Los profetas eran hombres que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo con motivación e interés principales en la vida espiritual y pureza de la iglesia. Bajo el nuevo pacto fueron levantados y revestidos de poder para traer mensajes de parte de Dios. Aquí podemos ver los profetas de fundación, aquellos que lanzaron doctrinas por revelación a la iglesia, como Pablo, que escribió revelaciones fundamentales del Nuevo Testamento. Podemos ver también profetas de edificación, como Lucio, Bernabé y Ágabo,
que profetizaron eventos específicos, pero no trajeron revelación doctrinal nueva a la palabra de Dios. Y también podemos ver la cualificación actual, es decir, en el tiempo actual que estamos viviendo. Un profeta debe ser predicador y maestro de la palabra, fiscal que compara la obra con el proyecto original, es decir, la palabra de Dios. En la nueva alianza, los cristianos tienen el Espíritu Santo habitando en su espíritu, por lo que deben ser dirigidos por la palabra escrita y el testimonio interior del Espíritu, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 14, no consultando profetas como en la antigua alianza. Evangelistas, proclamadores de buenas nuevas. Del griego proclamador de buenas nuevas, Jesús fue el mayor evangelista de todos los tiempos. Felipe es el ejemplo perfecto del evangelista neotestamentario. Cuando las buenas nuevas son proclamadas en el poder del Espíritu Santo, tienen la autoridad de Cristo, revelan la justicia de Dios, demandan arrepentimiento, convencen del pecado y generan fe en el corazón del pecador, trayendo salvación. Pastores, que son los cuidadores del rebaño, del latín pastor, que significa apacentar, hombre que apacienta las ovejas. Jesús es el sumo pastor. Él dijo que es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, ahí en Juan capítulo 10. Vamos a ver las características del pastor. Primero, alimenta con la palabra de Dios y doctrina sana. Ama a las ovejas incondicionalmente, como Cristo también las amó. Disciplina con amor y comprensión a las más rebeldes. Guía por sendas de justicia y verdad. Protege de lobos rapaces y peligros espirituales. Ayuda en necesidades espirituales y materiales. Los pastores deben ser seleccionados no por política, no por apadrinamiento o parentesco, según la sabiduría del Espíritu Santo concedida a la Iglesia, siendo examinadas las cualificaciones espirituales del candidato, como dice 1 Timoteo capítulo 3. Maestros, instructores en la palabra, misión principal. Los maestros tienen de Dios un don especial para aclarar, exponer y proclamar la palabra de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Su misión es defender y preservar el Evangelio mediante la ayuda del Espíritu Santo. Propósito del maestro, producir santidad, llevando el cuerpo de Cristo a un compromiso inquebrantable con el modo piadoso de vida según la palabra de Dios. La evidencia del aprendizaje cristiano no es solo lo que la persona sabe, sino también cómo la persona vive. Ahora vamos a ir al principio, ¿sí? A la iglesia primitiva. ¿Y cuáles eran los oficios en aquella iglesia que nacía ya en el libro de los Hechos? Vamos a ver al presbítero, del griego anciano, persona con madurez y sabiduría, ordenados por la iglesia para ocupar cargos locales como auxiliares de pastores. Habla de equilibrio, sabiduría y experiencia, como dice Hechos capítulo 14, verso 23. Ministro, del griego servo o servidor, ordenados para funciones de pastores y evangelistas. Habla de trabajo, obediencia y sumisión al llamado divino. Obispo, del griego supervisor, administrador o vigía. Habla de buena visión para discernir peligros. Significa estar atento, alerta y vigilante para guardar y proteger el rebaño, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Ahora vamos a ver cómo Pablo organizó a las iglesias locales. Pablo organizaba sus convertidos en comunidades, las iglesias locales. Su objetivo era promover los medios por los cuales fueran edificados, instruidos, celebraban la cena, adoraban a Dios y se involucraban en el proyecto de expansión del cristianismo. Pablo los bautizaba, elegía presbíteros, entre ellos a quienes encargaba el rebaño.
y después de algún tiempo volvía para supervisarlos. El objetivo de Pablo no era apenas declarar o anunciar el Evangelio, quería persuadir a las personas, convencerlas, ganarlas para Cristo y después organizarlas en iglesias y discipularlas. Esto formaba parte de su objetivo mayor, ver la iglesia de Cristo edificándose por la expansión y fortalecimiento. Pablo nos enseña que no podemos estar satisfechos apenas con una mera proclamación. Debemos instar con los hombres, persuadirlos, forzarlos en sentido bíblico a entrar al reino de Dios, dejando los resultados en las manos de la providencia divina. Vamos a ver la organización de la iglesia primitiva. Los creyentes de la iglesia primitiva tenían un patrón doctrinario definido y se organizaron de manera simple pero efectiva para una iglesia que estaba comenzando. Primero podemos ver el patrón doctrinario. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, estableciendo fundamentos sólidos para la fe cristiana. El culto público. Se reunían para el culto público manteniendo la adoración corporativa como prioridad. Evangelización. Predicaban el Evangelio de Cristo cumpliendo la gran comisión activamente. Ordenanzas. Practicaban el bautismo en las aguas y observaban la Santa Cena del Señor. Y también tenían cuidado social. Proveían ayuda a los necesitados, depositando contribuciones a los pies de los apóstoles. Ahora vamos a comenzar con otro tema y nos vamos a ir imaginariamente al tabernáculo, ese que levantó Moisés estando en el desierto, y cómo podemos ver que ese tabernáculo tiene un sentido profético y todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver según las Escrituras que el tabernáculo tenía 3 puertas. Escuche, la primera puerta es el camino, representa el camino. Tenía una puerta amplia de 10 metros. La segunda puerta significa la verdad. Esa puerta llevaba a un patio que estaba cerrado por un velo. Y la tercera puerta, lo santo de los santos. Es decir, eso separaba lo santo con lo santo, ¿sí? Y ahí había velos y querubines, ¿sí? La primera puerta, que significaba el camino, estaba en el patio. Tenía aproximadamente 10 metros de ancho. Esta puerta apunta a Jesús que dijo: yo soy el camino. La segunda puerta, que es la verdad, era cerrada por un velo. La cortina del lugar santo, solo los sacerdotes podían entrar. Y esto apunta a Jesús que dijo: yo soy la verdad. Y la tercera puerta, que es la vida, separaba el lugar santo del lugar santísimo por un velo con querubines. Y esto también apunta a Jesús que dijo: yo soy la vida. Ahora bien, vamos a las 6 piezas tipológicas en la iglesia. Esto podemos ver que también estaba en el tabernáculo que fue levantado por Moisés y cómo eso apunta a nuestros días, proféticamente hablando. Mire, altar del holocausto. Este representa el mensaje del Calvario, es decir, la predicación de la cruz y la salvación por gracia. También estaba ahí en el tabernáculo la fuente de bronce, que significa la palabra de Dios, la Biblia como espada del Espíritu para purificación. También estaba la mesa de la proposición, que esto significa unión y comunión del pueblo de Dios, es decir, la coinonía cristiana. También estaba el candelabro de oro, que esto significa la presencia del Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús ahí en Juan capítulo 14. También estaba el altar del incienso, que esto significa oración, alabanza y adoración, la vida devocional de la iglesia. Como dice ahí Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. También estaba el arca del pacto, el Señor Jesús, su presencia y dirección como centro de nuestras atenciones. Así,
Como en el tabernáculo había estos objetos para el culto divino, la verdadera iglesia de Dios debe tener su fundamento doctrinal, estas 6 piezas en sentido tipológico. Ahora vamos a ver el contenido simbólico del arca, ¿sí? Ahí estaba las tablas de la ley, que apuntan a Jesús como la palabra de Dios encarnada. Cristo vino a cumplir toda la ley y los profetas. También estaba la vara de Aarón, que reverdeció y dio flores de almendras. Habla de la resurrección de Cristo, también de un ministerio aprobado por Dios. Y también estaba el vaso con maná. El Señor Jesús se llamó a sí mismo el verdadero maná, es decir, pan de vida que descendió del cielo. El arca del pacto debía acompañar al pueblo de Israel en todas sus peregrinaciones. Era la garantía segura de la presencia de Dios en medio de su pueblo, mientras Israel anduviera en obediencia a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el lugar santísimo, el arca del pacto, colocada dentro del lugar santo de lo santo. El arca era una pieza de madera de acacia, toda revestida de oro por dentro y por fuera. Medía 1.25 centímetros de largo, 0,75 centímetros de ancho y 0,75 centímetros de altura. Representaba la base del trono de Dios, pues sobre ella estaba el propiciatorio con los querubines de la gloria. Ahora podemos ver los 5 nombres del arca. El arca del testimonio, el arca del pacto, el arca del Señor y el arca de Dios. Aquí podemos ver las 2 naturalezas de Cristo. La acacia representa la humanidad de Jesús y el oro su divinidad perfecta. Y podemos ver 3 contenidos del arca: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el vaso con el maná. Ahora vamos a ver los ingredientes del incienso sagrado. Dijo más el Señor a Moisés: toma sustancias olorosas, estoraque, onicha y gálbano, estos aromas con incienso puro, cada uno de igual peso, y de esto harás incienso, perfume según el arte del perfumista, temperado con sal, puro y santo. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 30. Ahora vemos que el estoraque es un líquido extraído espontáneamente de un arbusto. Representa la oración espontánea que se hace a Dios. La onicha, líquido extraído de pequeños moluscos del fondo del mar, representa la oración hecha a Dios de todo corazón. El gálbano, arbusto del desierto, sus hojas eran quebradas y molidas para extraer el perfume, representa la oración con quebrantamiento. Y la sal representa la oración con fe y perseverancia, temperada con acción de gracias, confesión, petición, intercesión y adoración. Bien, vamos a ver ahora el lugar santo y sus utensilios. Mesa de los panes de la proposición. Tenía 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho y 75 centímetros de altura. Los 12 panes representaban las 12 tribus de Israel y apuntaban tanto a Jesús como al pan de vida, como a la unión y comunión entre los pueblos. El candelabro de oro, hecho de oro batido, pesaba cerca de 34 kilos. Las 7 lámparas conectadas a la caña de oro indican la obra de Cristo que resultó en la formación de la iglesia, luz del mundo por el poder del Espíritu Santo. El altar del incienso era una pieza de madera cubierta de oro de 50 por 50 centímetros y 1 metro de altura. Aquí solo se podía quemar incienso aromático. El sentido tipológico del incienso son las oraciones de los santos. Ahora vamos a ver el patio del tabernáculo y sus elementos. El patio, 25 por 50 metros, era el espacio sagrado. Las columnas, 60 columnas de bronce rodeando. El cortinado, lino blanco de 2.5 metros de alto. El altar y fuente, altar del holocausto y fuente. El patio
separaba el tabernáculo de la congregación por un cercado de 60 columnas de bronce, sobre las cuales se apoyaba un cortinado de lino blanco de 2,5 metros de altura. Esto habla de la separación entre Dios y el hombre pecador, como lo dice Isaías capítulo 59. El altar del holocausto era la mayor pieza del tabernáculo. El altar y los miles de animales sacrificados apuntaban al sacrificio del Señor Jesús, el Cordero de Dios que murió por nosotros. La fuente de bronce servía para la purificación de los sacerdotes. En tipología apunta a la palabra de Dios que nos muestra nuestra condición y nos lava por su poder purificador, como habla Hebreos capítulo 4. Las 4 columnas y sus colores proféticos: púrpura, color de realeza, apunta a Cristo en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio del Rey, como dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Carmesí, color de la sangre, apunta al Evangelio de Marcos, donde Jesús es el siervo sufridor. Lino blanco, color de pureza y justicia, apunta al Evangelio de Lucas, donde Jesús es el Hijo del hombre perfecto, como dice Zacarías, capítulo 6, versículo 12. Y azul, color del cielo, apunta al Evangelio de Juan, donde Jesús es presentado como Hijo de Dios, el Verbo divino. Juan capítulo 1, verso 1. Las 4 columnas de la entrada del tabernáculo hablan de la oportunidad que Dios da a todos para la salvación, pues el número 4 está relacionado con la tierra. Los 4 apuntan a la revelación de Jesucristo, es decir, los 4 evangelios apuntan a la revelación de Jesucristo descrita, ¿sí?, en la palabra de Dios. El tabernáculo, que es el tipo de la iglesia: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos, como dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. El Señor mantuvo comunión con el hombre desde el jardín de Edén. Anduvo con Enoc y Noé, se manifestó a los patriarcas, pero nunca tuvo una habitación en la tierra hasta la construcción del tabernáculo, que se convirtió en la residencia del Dios eterno, donde se encontraba con su pueblo. De la misma forma, la iglesia se convirtió en la habitación de Dios en la tierra. Como el templo de Dios debe ser santo, porque Dios es santo, corrompir el templo de Dios aceptando el pecado y el mundanismo dentro de la congregación llevará a consecuencias desastrosas y finalmente al alejamiento de su gloriosa presencia. Otros símbolos bíblicos de la iglesia: como novia de Cristo, porque os celo con celo de Dios, pues os es desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11. Como novia de Cristo, la iglesia está desposada con Él y debe ser fiel al Señor, preparándose para la ceremonia de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 19. Como ejército, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. La iglesia es comparada a un ejército porque está en combate espiritual contra el mal. Este conflicto continúa hasta que la iglesia alcance la vida venidera. La iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí? Esta figura del lenguaje muestra que la iglesia es un organismo vivo ligado a Cristo, bajo su orientación, formando una unidad compuesta de judíos y gentiles. Vida. Como cuerpo, la iglesia participa de la vida de Cristo. El que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. Sensibilidad. Si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo siente problemas. Amaos cordialmente unos a otros. Como unidad, todo cuerpo teniendo muchos miembros es uno solo cuerpo. La iglesia primitiva vivía tan unida que tenían todo en común. Y ahí también podemos ver la cooperación y el crecimiento. Ahora vemos la iglesia como templo de Dios, a través del fundamento, a través de la estructura, a través del plano, a través de los materiales. Es decir, cada cristiano representa una piedrita en esta construcción espiritual. Dice
el apóstol Pedro, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. El fundamento de la iglesia a través del debate teológico. ¿Sí? Aquí podemos ver la comparación entre la Iglesia Católica Romana y la enseñanza bíblica. La Iglesia Católica considera al apóstol Pedro la piedra fundamental sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. A Pedro fue dado el poder de las llaves. Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma. La autoridad pasa a través de papas y obispos. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia. El sustantivo femenino Petra designa una roca grande y firme, mientras que Petros se aplica a pequeños bloques móviles. Cristo es la piedra, Jesús es la principal piedra angular. Pedro mismo lo declara. Los padres de la iglesia primitiva lo confirmaban. Es decir, una iglesia sobre la cual las puertas del infierno no prevalecerán, no pueden reposar sobre Pedro, sino sobre Cristo mismo. Solo a partir del siglo IV comenzó a hablarse de Pedro como piedra fundamental, cuando la iglesia ya se desviaba del cristianismo bíblico. Las diversas aplicaciones de iglesia. Iglesia institucional. La iglesia representada ante la sociedad políticamente organizada es la iglesia en sentido jurídico, con derechos y deberes ante el Estado. La iglesia membresía, el conjunto de fieles oficialmente registrados en la iglesia local con derechos y deberes pertinentes a la comunidad. Y la iglesia local, el conjunto visibles de cristianos locales que por la fe en Dios, en la persona del Señor Jesús, viven en comunión. Para formar parte de la membresía es imprescindible hacer profesión de fe y someterse al bautismo. Sin embargo, estas exigencias, aunque importantes, no garantizan necesariamente el ingreso al cuerpo de Cristo en sentido espiritual. La iglesia local puede ser un grupo de cristianos reunidos en una casa, como dice Romanos capítulo 16. Los cristianos de una ciudad, de una provincia o grupos que profesan ser cristianos en cualquier lugar. Ahora, el día de Pentecostés, nacimiento de la iglesia. Número 1. La espera. Casi 120 personas aguardaban la promesa del Padre en el aposento alto, perseverando en oración y unidad. El bautismo, estos 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibiendo poder sobrenatural para testificar. 3. El crecimiento. En este mismo día se agregaron casi 3.000 almas a la iglesia y poco después 5.000 más. El patrón. Establecieron un patrón doctrinario definido, doctrinas apostólicas, comunión, partimiento del pan y oraciones. La iglesia primitiva tenía características distintivas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vivían en comunión, partían el pan, se dedicaban a las oraciones, se reunían para el culto público y contribuían para el sustento de los necesitados. Gloria a Dios. Hasta aquí esta enseñanza. Espero que te haya sido de bendición, que lo puedas estar escuchando, viéndolo muchas veces, ¿sí? Que puedas estar tomando notas y Dios quiera que esta lección pueda estar aclarando ciertas cosas de tu vida, ¿sí? Y que estemos firmes en el camino de Dios, que estemos firmes, ahí como dice la palabra, ¿sí? Que nada nos mueva de lo que Cristo dejó en su palabra y que podamos saber que nos tenemos que congregar, que somos parte del cuerpo de Cristo. En cualquiera de las tareas que estamos haciendo, somos importantes en la obra de Dios. Que tenemos ejemplos bíblicos que los primeros cristianos como ellos se reunían, tenían las cosas en común, adoraban, oraban, ¿sí? Con toda alegría y sumisión, teniendo siempre las promesas de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él tiene cuidado de nosotros, que somos su iglesia. Así que hermano, que Dios te bendiga de gran manera, que puedas estar compartiendo
este video y bueno, nos volveremos a ver Dios mediante cuando el Señor así lo diga y que pueda traer revelación a través de su palabra. Así que tengas una hermosa semana y nos estamos viendo. Bendiciones.